A ver, vamos para Twitter, ¿qué está pasando? Adiós Jailbreak, adiós iOS 13.5, Apple la deja de firmar. Adiós Jailbreak, ¿qué es eso? A ver, ¿no actualizaste iOS 13.5 mientras estaba firmando? ¿Ahora puedes actualizar a 13.5.5 Beta 1 y hacer el jailbreak? ¿Con la versión 5.2.0 y directamente desde la página oficial? ¿What? Así es, ya está disponible la última actualización de Uncover que incluso realiza el jailbreak más allá de iOS 13.5. Hola, ¿qué tal chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos a este video donde vas a aprender a realizar el tutorial a esta versión beta de iOS. Escuchaste bien, porque si vas a intentar descargar todo lo que es el instalador de este iOS, no lo vas a encontrar. La última oficial, la que está en verde, la que Apple permite instalar, es 13.5.1. En cambio, 13.5.5 es una beta, pero aunque la tengas allí, puedes realizar el jailbreak. Y la pregunta es, ¿quién tendría que estarlo realizando? Bueno, no lo digo yo, sino que la misma gente que crea esta herramienta, el equipo de Uncover, dice que no se recomienda ejecutar una versión beta si es que no es necesario. ¿Para quién entonces sería necesario? Para los que están en iOS 13.5.1, los que hoy día no tienen jailbreak en esa versión de iOS. En cambio, todos los que están acá abajo no tendrían que estar subiendo y en ninguna versión que sea compatible obviamente con el jailbreak de Uncover. No tiene sentido tener que estar yéndome una beta que puede tener errores, que puede ser inestable, así que mejor no correr el riesgo y quedarnos en una versión de iOS estable. Así que si te llegan algunos pensamientos a tu cabeza como los que aparecen acá en estos globos de texto azules, son solo mentiras. Llevo más de una década realizando este proceso y por más que me digan 5 razones para no realizar el jailbreak con la información actualizada certera y sabiendo ocuparla hoy en día, la cosa es totalmente distinta. Ojo, porque también acá en YouTube hay un montón de jailbreaks que son falsos, así que si te suscribes a este canal y activas la campanita, siempre vas a tener la información verídica para hacerlo de la mejor manera y sobre todo segura. Y obviamente la herramienta de Uncover tiene una compatibilidad con todos los iPhone, con todos los iPad y con todos los iPod, y puedo estar realizando este jailbreak tanto en iOS 13 también como en iOS 12. Y si te das cuenta, hay un icono allí que es como una ficha allí de ajedrez y se llama CheckRain. Es otra herramienta del jailbreak que tú también puedes estar utilizando en caso que Uncover tenga alguna dificultad contigo. Y si estás en CheckRain y te quieres pasar a Uncover, tienes que estar borrando obviamente primero CheckRain para irte al otro jailbreak. Y si en Uncover también las cosas no te andan bien, también lo puedes estar eliminando con este tutorial. Y una vez que termines de realizar el jailbreak, se te va a instalar esta tienda de aplicaciones, esta tienda de tweaks que se llama Cydia, que incluso uno le puede estar instalando allí varias modificaciones, subiéndola de nivel, cosa que hoy día el App Store ni siquiera puedes hacer en tus sueños, solamente con el jailbreak. Tienes que tener presente también que este tipo de jailbreak se llama semi-untethered. Eso quiere decir que cada vez que el dispositivo se apague, se reinicie o se descargue, vas a poder encenderlo sin ningún computador con total normalidad, pero el jailbreak va a estar desactivado. Hay que hacer el jailbreak otra vez, pero tranquilo, porque si tú instalaste algún tweak, alguna modificación, no pierdes nada. Cuando haces el jailbreak nuevamente, todo se reactiva y allí vuelve a la normalidad. Y si vienes por este jailbreak para estar haciendo el bypass de iCloud, no te va a servir Uncover. Y obviamente, como tengo que hacer todo este proceso de subir a una versión de iOS, tengo que estar realizando un respaldo de mi información personal. Google Fotos, cuando tú inicias sesión con tu correo de Gmail, puedes subir todos tus videos, todas tus fotografías a una nube ilimitada. Y ese respaldo también lo puedes hacer en el computador a través de iTunes. Yo te recomiendo en particular que hagas una copia encriptada en tu computador porque va a guardar todas tus contraseñas, tus inicios de sesión, todos tus tokens, toda tu seguridad, cosa que cuando luego subas y restaures la copia de seguridad, no tengas que iniciar sesión en nada y está todo asegurado de la mejor manera. Y ahora, si lo quieres hacer en iCloud, anda, hazlo cuanto antes. Y el proceso de la actualización y de la restauración te lo voy a explicar yo luego en este video, aunque lo que se recomienda es restaurar. Y en este canal yo ya te he mostrado tutoriales para estar realizando esto con iMazing o también con la aplicación oficial de Apple que es iTunes, y métodos para estar realizando este jailbreak hay por montón. Tengo actualizada esta tabla y todos los nombres que aparecen ahí arribita en esa fila con amarillo son tutoriales que están acá en la descripción, cosa que si no te funciona uno, sigues con otro. Así que teniendo todos estos consejos, ahora comencemos.
Lo primero a realizar es descargar el instalador de iOS 13.5.5 Beta 1, pero no lo vamos a hacer de esta página porque no vamos a encontrar en realidad esa versión, pero la misma gente de Uncover en su página web, si tú bajas nada más, ellos ya la pusieron acá. Fíjate, acá están todos los enlaces para estar descargando en cualquier dispositivo y acá tenemos cada uno de sus modelos, así que seleccionas el tuyo y luego presionas allí en descargar y va a comenzar a realizar todo lo que es la descarga de este archivo. Va a depender de tu conexión a internet, hay algunos que pesan más y menos gigas, aunque el promedio es entre 3 y 4, así que ahora esperamos a que finalice. Una vez descargado el archivo, nos dirigimos a iTunes, conectamos nuestro dispositivo vía cable USB y acá en este programa venimos a este icono donde está ese telefonito, lo vamos a presionar y es acá donde, ya habiendo hecho una copia de seguridad de nuestra información, tenemos que elegir estas dos opciones, o actualizar o restaurar. Actualizar simplemente va a subir a esa versión de iOS y no va a borrar tu información, va a conservar todos tus datos. En cambio, restaurar es como formatear el dispositivo y luego que lo formatee tendría que venir acá donde dice restaurar el respaldo de todo lo que es tu información personal. Lo que se recomienda es restaurarlo, pero si quieres actualizar también lo puedes hacer. Así que en Windows presionamos Shift en el teclado y sin soltar la tecla presionamos donde dice buscar actualización y se va a desplegar esta ventana donde tú tienes que estar encontrando el archivo que acabas de descargar. En el caso de macOS no es Shift sino con la tecla Alt, lo mismo, presionando Alt sin soltar haces clic y tienes que seleccionar acá el archivo que tú descargaste y luego hay que esperar a que este proceso simplemente allí finalice. Y el método que vamos a utilizar es el que mismo recomienda la gente de Uncover. Fíjate que debajo del botón azul hay uno gris que dice Open in Alstor, así que teniéndolo ya instalado acá en tu dispositivo vamos a hacer los siguientes pasos. Ahora, si tú no lo has instalado, te voy a dejar estos dos tutoriales donde te enseño cómo hacerlo a través del computador y también sin el computador, así que elige el que más te acomode. Y una vez que tengas la aplicación acá instalada, simplemente tenemos que regresar acá a lo que es a la página de Uncover y presionamos este botón y nos pregunta qué hacer. Abrir en Alstor, obviamente le damos allí en abrir y lo que va a empezar a realizar en este instante es a descargar la aplicación e instalarla en tu dispositivo. Esto también depende de tu conexión a internet, así que ahora esperamos a que termine. Y una vez que finalice va a aparecer mágicamente dentro de lo que son las aplicaciones que yo ya tengo instaladas y ahí lo tenemos y simplemente tenemos que dirigirnos ahora a nuestra pantalla de inicio y lo abrimos y ¡papam! Está listo para estar realizando el jailbreak. Y hay algo que tienes que marcar antes de presionar allí en el botón azul y es dirigirte allí a los ajustes y tiene que estar marcada esta opción, desactivar las actualizaciones automáticas de iOS. Marca aquello, lo vamos a poner ahí en modo oscuro para que no ardan los ojos y damos ahí en Done y luego está ahí la versión 5.2.0 como podemos ver y vamos a presionar ahora en el botón azul y esperamos ahora que todo este proceso se realice. Hay que tener tranquilidad, nos aparece este anuncio, simplemente tiramos la tarjeta allí hacia abajo y nos va a aparecer este primer mensaje que nos dice que el dispositivo se va a reiniciar para continuar el proceso del jailbreak. Esto no es un error, así que simplemente presionamos allí en OK y el teléfono se va a apagar y encender. Esperamos a que ahora el dispositivo bootee, es decir que inicie el sistema, así que ahora volvemos a ingresar a él, tenemos que poner nuestra contraseña y tenemos que ir nuevamente a la aplicación del jailbreak de Uncover y vamos a presionarlo por segunda vez este botón y esperamos ahora que todo este proceso vuelva a ocurrir. Debiese tomar un poco más de tiempo porque acá en el paso del 24 al 28 empieza a instalar varias librerías para el funcionamiento del jailbreak. No te preocupes si tarda más, simplemente hay que armarse allí de paciencia y una vez que termine nos vuelve a aparecer todo lo que es esta tarjeta, la tiramos allí hacia abajo y vuelve a aparecer un mensaje y dice jailbreak completado. Esto no es un error, simplemente se va a hacer un reinicio rápido para que vuelva ahora en estado de jailbreak y presionamos allí en OK y esperamos a que el dispositivo inicie y una vez que cargue tenemos que ingresar nuevamente a nuestro dispositivo y ya va a estar acá en la pantalla de inicio allí la tienda de Twix, ustedes lo pueden ver Cydia y lo abrimos y estando conectados a internet vamos a hacer la prueba de inmediato instalando un tweak, el clásico, ¿cierto? Cylinder. Para añadir transiciones allí en la pantalla de inicio le damos a instalar. Voy a presionar ahora seguir poniendo en cola porque tengo ahí abajo dos actualizaciones, también le voy a dar allí a actualizar y también voy a presionar ahora en confirmar y ahora lo que va a empezar a hacer es la descarga y la instalación de cada uno de estos paquetes, así que esperamos a que todo esto ahora termine y cuando lo haga al final va a aparecer un botón abajo que dice reiniciar Springboard, lo vamos a tocar. Esto es simplemente un reinicio rápido y una vez que vuelva el dispositivo volvemos a ingresar en él y si se dan cuenta ya tenemos transiciones, está funcionando todo allí de maravillas, así que ahora simplemente queda disfrutar. Lo que te voy a compartir a continuación del video son una serie de consejos vitales, podría decir mortales, para el funcionamiento perfecto y que tengas la mejor experiencia con este jailbreak. Así que continuemos. Ahora es tiempo de empezar a cuidar
instalar este jailbreak. Tienes que asegurarte de bloquear todas las actualizaciones automáticas y también todos los tweaks que vas a instalar. Ojo con aquellos porque tienen que ser compatibles tanto con tu dispositivo como con tu iOS. En todo caso te voy a dejar un listado de todos los tweaks compatibles hasta ahora en iOS 13 y si quieres ir aprendiendo más, tú te suscribes y activas la campanita. Todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak y donde dice allí listas de reproducción, vas a buscar una que se llama reviews de tweaks y acá vas a encontrar un montón de videos donde te enseño cómo configurarlos, cómo instalarlos, cómo solucionar errores, llevar simplemente tu dispositivo a otro nivel. La gente va a terminar viendo tu dispositivo y va a decir, hey, ¿eso es un iPhone? Todo eso aprendes con esta lista de reproducción. Y mantente alejado de todo lo que son las repos piratas. Todas las que craquean tweaks, aléjate de ellas porque pueden robar tu información personal y para saber cuáles son las seguras te voy a dejar mi listado de repos personales para que puedas estarla instalando allí con toda tranquilidad en tu máquina. Y como estamos en una versión beta, todavía es posible guardar los SSH y te voy a dejar este tutorial que te va a ayudar ese archivo a bajar de versión de iOS aun cuando Apple no lo permita. Y este tutorial son con dos métodos sin el computador, todo directo del dispositivo, uno de una página web y otro con Telegram. ¿Escuchaste bien? Con Telegram. Y te voy a dejar también este video con 10 tweaks que aconsejo que tú instales para estar cuidando tu jailbreak, que son parte de este top 25, que no está diseñado para hermosear y poner bonito tu dispositivo, sino que para asegurarlo, blindarlo, tener allí todas las garantías para revivir la máquina si es que algún problema llegas a tener. Y si no te abren las aplicaciones como los juegos o las bancarias o las redes sociales, tengo varios videos que te enseñan a estar solucionando todos esos problemas, incluso con Mercado Libre. Y si tienes problemas con la herramienta de Ancover, tengo una parte 1 y una parte 2 acá en la descripción que te va a enseñar a solucionar un montón de problemas. Y Reprovision es un tweak que tienes que estar instalando ahora mismo también para evitar que revoque, para evitar que deje de funcionar la aplicación de Ancover, aunque con la última actualización de Alstor tenemos que decir que está bastante buena, que viene a superar ya a Reprovision. Pero si quieres insistir con las tiendas online gratuitas desde Safari, ya sabes ya que puede que no estén funcionando, así que hashtag sin Yori. Y luego también hay otras alternativas para hacerlo con el computador. Si no puedo tener el teléfono, tengo que irme al computador, no me queda otra aunque no te guste. Y en este tutorial yo te muestro cómo hacerlo en Windows 7, Windows 8 y Windows 10 en cualquier equipo. Este en particular es para Mac, este también es para Mac, este es para Windows y para Mac, este también es para Windows, así que no hay cómo estarse quejando. Los métodos están allí, así que tienes que ser alguien con iniciativa para estar moviéndote. Si es que realmente quieres el jailbreak, tienes que probar otro método. Así que sería todo eso por esta ocasión. Ahora se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao.